Hola, hola, muy buenas tardes a todas las personas que se van sumando a esta transmisión. Gracias por querer conocer más respecto a las propuestas, querer conversar y ser parte de un diálogo en pro de una nueva constitución. El día de hoy en el programa Hablemos sin Mascarilla tenemos a una grandísima invitada que es Steffi Leiva, con la cual vamos a hablar respecto a el diseño, o sea, un diseño universal y diverso para una nueva constitución. Entonces, damos la bienvenida a Steffi por estar hoy día acompañándonos. Hola, muchas gracias por la invitación. Steffi, si nos pudieses comentar, y sobre todo a la gente que se esté sumando a este conversatorio, ¿en qué ciudad vives? ¿A qué te dedicas? ¿Qué estudiaste? Bueno, yo vivo en La Serena, estudié psicología y más específicamente psicología educacional. Me he ido especializando un poco en cuanto al área de diversidad y diversificación de la enseñanza respecto a personas con y sin discapacidad. Actualmente me dedico a... tengo una editorial donde hacemos juegos de mesa y libros con accesibilidad universal y participo de un colectivo que se llama Movimiento Feminista por la Accesibilidad Universal, FEMACU, y en eso estoy por el momento. Ya, genial. Oye, si nos pudieses comentar un poquito a qué se refiere este sistema de educación en cuanto a poder contar con accesibilidad para las diferentes personas y estudiantes que asisten a los colegios y tienen alguna discapacidad. Bueno, en educación se ha planteado que hay categorías, ¿cierto? Como pensando en un principio desde la dificultad, desde la discapacidad, desde el problema que pueda tener el estudiante, porque es un estudiante que se va a escapar a esta normatividad que existe en la escuela, en un lugar como tan rígido que no permite mucho espacio a la diversidad y a y al poder escapar de esa normatividad. Entonces, lo que se busca es que se plantea el diseño universal para el aprendizaje a partir desde el diseño universal, que viene de la arquitectura. ¿Qué piensa el diseño universal? Es poder transformar o diseñar partiendo por el diseño. Entonces, por ejemplo, yo pienso en un conversatorio, voy a pensar en tener interpretación en lengua de señas, en no tener tantos estímulos, en tratar de usar un lenguaje más simplificado, en describir si es que voy a mostrar alguna imagen o algo. Y a partir de eso, voy a hacer este conversatorio para que todas las personas puedan acceder a él. O en educación, voy a planificar una clase desde, lo que significa la planificación hasta la evaluación, hasta el final, eh, pensando en que va a haber una diversidad de estudiantes. Entonces voy a utilizar diferentes recursos y estímulos para poder hacer que todos los estudiantes puedan acceder al contenido, a la evaluación y a las actividades que voy a utilizar en esa sala de clase o en ese patio o donde sea. Pero es igual Entonces, ya o en el... pensando que los estudiantes somos muy diversos, tenemos diferentes formas de aprender, con o sin discapacidad ya tenemos como una forma de que nos podemos enriquecer de esta misma educación. Y esa forma igual debería considerarse, de cómo podemos nosotros contribuir a que la educación sea para todos las y los estudiantes. Sí. Oye, Steffi, para ya entrar de lleno al conversatorio, gracias por este comentario general respecto a la educación. Podríamos partir por algunos conceptos claves para la gente que no conozca respecto a los temas de inclusión o de discapacidad, para ya tener como una base de que pudiesen entender a futuro en este conversatorio los conceptos con los que vamos a estar trabajando. Bueno,
o diversidad funcional está desde los principios de la historia, ¿cierto? Y bueno, hay 3 modelos, macromodelos, que son como planteados desde la discapacidad y que se han agrupado para poder comprender este fenómeno. Bueno, en principio, desde la época griega, se entendía que si nacía una persona con discapacidad, era un mal de los dioses. Entonces, este modelo se plantea como el modelo eugenésico. Y este modelo eugenésico tiene 2 ramas, que es el de prescindencia y el de marginalización. Entonces, cuando nacía una persona con discapacidad, se le tiraba a una isla, o si un niño durante su infancia o adolescencia quedaba con algún tipo de discapacidad, también se le arrojaba a alguna isla y dejaban que se murieran. Y entonces ahí hablamos de un modelo de prescindencia. Pero ocurría algo bien particular, que es que si alguien iba a la guerra y adquiría algún tipo de discapacidad, ya sea quedar ciego, perder una pierna o lo que sea, se consideraba como una persona que se tenía que venerar porque había ido a la guerra y había sido mutilado en honor a su pueblo. Entonces, es bien particular porque se prescinde de la discapacidad, pero si se adquiere en contexto de guerra solo para hombres, no era algo malo. Entonces, aquí hay una isla que es bien particular que se llama Isla Tiflo, y ahí era donde se arrojaban a las personas ciegas particularmente. Entonces, desde la era cristiana se plantea un modelo, o sea, la parte de marginalización. Entonces, había una persona con discapacidad y se ocultaba. Entonces se llevaba a los conventos o a diferentes hogares para que las personas no las miraran. Y si no, se les tomaba como bufones para reírse de ellos, que eran principalmente personas de baja estatura, o entre otros. O si no, se les llevaba a pedir limosna, que esa es como otra forma de ver a la discapacidad como una forma de caridad. Entonces, a partir, bueno, de la Revolución Francesa y bueno, un poquito después, se entiende que las personas con discapacidad igual merecen una educación. Entonces, personas ciegas, personas sordas, se plantea la lengua de señas en el siglo XIX como lengua materna de las personas sordas. En el siglo XVIII se empieza a enseñar a las personas ciegas a leer, escribir. Y bueno, ya estábamos un poquito más avanzados o avanzando, pero en el siglo XX empieza la revolución industrial con la ciencia, donde la ciencia era lo primordial. Entonces se plantea un segundo modelo. Teníamos el modelo eugenésico, donde estaban las 2 ramas de marginalización y prescindencia, y ahora planteamos un modelo médico o biomédico donde nace el capacitismo. Y esto significa que la persona con discapacidad debe ser capaz de poder mejorarse o arreglar eso que tiene defectuoso, comillas, todo con comillas. Entonces, cuando pensamos en este modelo, tenemos que pensar en que empiezan a ser como toda la era científica que tiene mayor influencia sobre la sociedad. Entonces se busca que las personas con discapacidad, si eres sordo, que usen implante coclear. Si eres una persona ciega, que se opere para poder ver. Si eres una persona con movilidad reducida, se opere para que pueda caminar. Y así sucesivamente. Entonces, este modelo, si bien en algunos casos es importante que una persona se pueda operar para tener una mejor calidad de vida, pero ahí depende mucho de las personas, se imponía sobre las personas con discapacidad. Entonces, después se empieza a dar cuenta las mismas personas con discapacidad en los años 70 que no podían acceder a los mismos espacios.
Esto es con una persona en Estados Unidos, en California, quiere entrar a estudiar ciencia política a una universidad y no lo dejan, no podía acceder ni siquiera a las habitaciones de la universidad, a las fraternidades, porque tenía muchas escaleras y era una persona con movilidad reducida. Entonces aquí nace el movimiento de vida independiente, donde se plantea el tercer modelo, que es el modelo social de la discapacidad. Y este modelo social eh, plantea que las personas con discapacidad tienen una condición, claramente, pero esta interactúa con el entorno, con las barreras que van a haber en el entorno. Entonces, en este caso, que estaba en la universidad, es que no puede acceder porque está lleno de escaleras, entonces con la silla de ruedas no se puede acceder. O que una persona sorda no puede acceder porque no tiene lengua de señas, y asimismo con una persona ciega que no puede acceder porque no hay braille, o una persona autista que tiene múltiples o sea, tiene muchos estímulos sensoriales, entonces puede interrumpir en su estudio o aprendizaje. Entonces ahí empieza a haber toda una revolución de marchas, acá en Chile también se hicieron leyes que luego acá en Chile se eliminaron todas esas leyes, y con la dictadura también nace la Teletón, como una forma de limpieza de imagen con la teoría de la información, ¿cierto? Por supuesto. Y, y después, ahora ya nos entramos al siglo XXI, vamos avanzando, se supone, en cuanto a discapacidad. En Chile nos mantenemos en la misma un poquito. Y bueno, en el 2005 el Foro de Vida Independiente de España plantea desde las mismas personas con discapacidad otro término, que es parte del mismo modelo social, pero se plantea que hay diferentes formas de funcionar. Eh, entonces, si yo como con la mano, con tenedor y cuchillo, lo puedo tomar bien, hay personas que no, que van a comer con la boca o que les van a dar en la boca. Entonces, esa es una forma diversa de funcionar. O que en vez de leer con los ojos, yo voy a leer con los dedos. Y a partir de eso se plantea el concepto de diversidad funcional, que nace de las mismas personas, y para eliminar los diminutivos, porque antes era minusválido, inválido, discapacitado, capacidades diferentes, necesidades especiales, todo tipo de eufemismos que dejan a una persona que tiene diversas características como menos que una persona. De hecho, no se les plantea como persona. Y a partir de eso, bueno, tiene varios factores que podemos criticar, como por ejemplo, de qué funcionar para qué, como desde un modelo muy neoliberal, ¿cierto? Pero tiene estas buenas cosas que se plantea como la diversidad humana. Que existe una diversidad de características que tenemos como sociedad y que tenemos que guiarnos por esa diversidad de características. Y bueno, después en el año siguiente, en el 2006, se realiza la Convención de Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, y es la única convención que se hace con personas con discapacidad. Y es la única convención. Ellos ¿Ah? fueron parte de la convención, pero habían también personas que no eran de situación de discapacidad. Sí, no, sí se plantea, como se plantea en la ONU, se hace en la ONU, son la mayoría obviamente personas con discapacidad, de hecho hay personas chilenas involucradas, eh, pero se hace con personas con discapacidad o con diversidad funcional. Y ahí, bueno, las personas con discapacidad acuñan el de persona con discapacidad, porque todavía no estaba tan en boga el de diversidad funcional. Además que pensando que en Europa ya hay muchas más herramientas que están avanzadas. De hecho, en Europa o en España
hay personas que te pueden prestar asistencia como un trabajo, está mucho más accesible que acá en Chile o en Latinoamérica. Y de hecho hasta en Dinamarca creo que hay juegos así como Fantasylandia que ya son accesibles. Entonces se planteaba que todavía estamos en que la condición interactúa con las barreras y somos personas con discapacidad. Y Chile adscribe a este tratado en el 2008. Y ahí hay cosas importantes, como por ejemplo la accesibilidad, que es lo que hablábamos al principio. La accesibilidad universal parte de esta conceptualización de la arquitectura, que es accesibilizar todos los espacios para que todas las personas puedan acceder. Entonces, una rampa no solo le va a servir a una persona con movilidad reducida, sino que también le va a servir a una persona que anda con un coche, a una persona adulta mayor, a una persona que justo anda con yeso, etc. Entonces, la accesibilidad universal no solo es para las personas con discapacidad, sino que para todo el mundo. Sí, eso es muy cierto lo que estoy mencionando. Y de hecho, bueno, tocaste bastantes puntos súper interesantes que se pudiesen discutir. Me gustaría como hacer un barrido por algunos de los que mencionaste. Primeramente, la consideración de las personas con situación de discapacidad en la historia. O sea, la discriminación, la segregación social por ser una persona en situación de discapacidad. Y por otra parte, también como la ciencia ha llevado o ha ejercido alguna presión dentro de las personas con situación de discapacidad. O sea, hay momentos históricos de la ciencia que ha intentado también como develar la razón o raíz de que ocurren las situaciones de discapacidad, y también en algunos momentos súper crueles en nuestra historia de la humanidad también, como por ejemplo que se usaban a las personas en situación de discapacidad para hacer algunos experimentos científicos, lo que actualmente hacen quizás con algunos animales. Entonces, como tú igual mencionaste, respecto a este convenio o sea, convención, perdón, que se hizo de las personas en situación de discapacidad y que además Chile adscribe, o sea, para redactar una nueva constitución, Chile tiene que respetar los tratados internacionales, y eso es una condición que se puso para este nuevo proceso constituyente. Pero el hecho de que esté adscrito no significa que realmente va a garantizar o incluir todo lo que involucra esa convención dentro de la Constitución o dentro de los derechos humanos que se están reconociendo actualmente en nuestro país. Entonces, Tefi, como si es que tú igual nos pudieses comentar un poquito respecto a cómo Chile se ha visto envuelto en esta situación. Por ejemplo, ya se aprobó el 2008, o sea, de incluir esta convención en nuestro país y en nuestro sistema social, pero ¿de qué manera ha cambiado el estado de las personas en situación de discapacidad y la accesibilidad previo al 2008 y luego del 2008? Ya. Tenemos que tener en cuenta que en Chile es el único país que se hace un acto de caridad para las personas con discapacidad. Entonces no se entendía a las personas con diversidad funcional como una persona sujeto de derecho, sino que se entendía como un sujeto de caridad. Y eso lo podemos ver porque muchas personas no sé, por ejemplo, a mí no me ha pasado que yo soy una persona ciega, pero sí a compañeros les ha pasado que van en la calle o están esperando algo y les dan plata. Entonces se ve en la conciencia, en el imaginario colectivo, de que se tiene que entregar dinero a las personas con discapacidad porque son personas pobrecitas, o que ni siquiera son personas muchas veces. Entonces, a partir de eso, en el año 2008, como se plantea esta convención, se entiende también que, que el Estado es el que se tiene que hacer cargo y que tiene que garantizar, por ejemplo, no quiero decir rehabilitación, pero la rehabilitación de personas con discapacidad o los tratamientos, digámosle los tratamientos médicos, las cosas que sean necesarias para que una persona con discapacidad o diversidad funcional tenga una mejor calidad de vida, ¿cierto? No tratando de curar a esa persona, sino que teniendo una mejor calidad de vida. Y a partir de eso,
se crea, bueno, en el año 2009 un decreto, que es el decreto 170, en educación, donde se crean los programas de integración escolar. Pero ¿qué pasa en este decreto? Que este decreto solo plantea las dificultades, las deficiencias que pueda tener una persona para poder ingresar a este programa. Y ahí se plantea el concepto de necesidades educativas especiales que todavía se utiliza hasta ahora. Y ese concepto se hizo en un tratado en el año 94, pero es un concepto también eufemístico, porque todo el mundo tiene necesidades. Unas más específicas, otras menos específicas. Entonces, pensar en que van a haber necesidades especiales, seguimos pensando a personas como especiales. Y otro defecto que tiene ese decreto es que plantea las dificultades y las deficiencias. Y ahí se basa en el diagnóstico. 100% en el diagnóstico, en las dificultades de aprendizaje, en las dificultades, en las deficiencias visuales, las limitaciones visuales, la deficiencia auditiva, no pensando al estudiante como un estudiante, sino que como un estudiante deficiente. Y en el año 2010 se realiza la ley 20.422. Siempre me cuestan esos números, no sé por qué. Y esta es la ley que plantea la igualdad de condiciones sociales para las personas con discapacidad, que en ese momento era en situación de discapacidad, que la plantea una persona sin discapacidad, como el situación de calle, el situación de discapacidad, para que suene más bonito también, pero no tiene ninguna diferencia. Y ahí se supone que se deben garantizar los derechos que se planteaban en la Convención de las Personas con Discapacidad. Entonces, ahí está el problema de que en la Constitución están estos tres sistemas de educación no estatal, subvencionada, mixta y particular. Entonces, que serían en esa época los colegios municipales, particulares subvencionados y particulares pagados. Entonces, ¿qué pasaba? Que solamente en los colegios municipales se obligaba a que pudieran entrar personas con discapacidad. Los subvencionados era 50-50 y en los pagados era como, da lo mismo si usted le permite entrar, como que está a su disposición. Claro, o sea, Entonces ahí... a la vez ¿Ah? en los colegios se les da mayor financiamiento si es que tienen estudiantes con alguna situación de discapacidad. Sí, por la ley SEP. También si hay un estudiante con mayor vulnerabilidad, más subvención. Si hay un estudiante con discapacidad, en esa época, cuando yo iba en el colegio, por ejemplo, un estudiante le subvencionaban por 36.000 pesos. Yo costaba 200.000 pesos. Así como para que la gente lo entienda, que son 4 veces más, aproximadamente. Más, de hecho, casi 5. Entonces, si lo vemos por ese lado, es súper rentable para los colegios municipales, pues como poder acceder, para los subvencionados igual era también más rentable, entonces se permitía que las personas entraran, y aquí entramos en la diferencia entre inclusión, integración y la diversificación. La integración es cuando tú permites entrar a una persona con discapacidad a un lugar. Pero no le entrega las herramientas adecuadas para que esa persona pueda desenvolverse. Entonces, yo estoy en ese lugar, pero no voy a acceder a los contenidos. ¿Qué era lo que pasaba en los colegios? Claro, por ejemplo, no todos están preparados como el sistema Braille, por ejemplo. Oye, me imagino que no todos los colegios tienen algún intérprete en lengua de señas en caso de que algunos estudiantes sean sordos o sordas. Claro.
Entonces, o no sabía lengua de señas básica para poder comunicarse. Entonces, ¿qué pasa con las personas sordas que están aisladas porque Porque no no se se pueden saben comunicar. O comunicar? sea, y algo tan básico en la comunicación de poder expresar, decir lo que está sintiendo, lo que está pasando, y a la vez como no sentirse comprendidos por el mismo Ujú, sistema educativo que los está formando como ciudadanos o ciudadanas. claro, y ahí está también el problema segregacional de Chile, porque unos con otros no se mezclan. Entonces, cuando me enfrento a estar con una persona que es diversa, no sé cómo actuar. Y que pasa muchas veces. O sea, a mí me han dicho como, siendo yo ciega, que puedo comunicarme con vos verbalmente, pero solo no veo, me dicen, es que no sé cómo hacerlo contigo, cómo interactuar contigo. Y es como, habla conmigo. Como simplemente, o a las personas sordas siempre les dicen, pero ¿cómo me comunico? Con las manos, mueve las manos, modula, trata de comunicarte con el cuerpo. Entonces son cosas básicas que no se plantean en ningún tipo de sistema. Y eso pasa porque segregamos, porque no convivimos, no cohabitamos entre diferentes personas. Claro, entonces Y ese ahí sería, a modo general, el sistema de integración, que el incluye a los sistema. estudiantes, pero que finalmente no les entrega las herramientas para desenvolverse en el ámbito educativo para que aprendan y se sientan cómodos o cómodas, o sea, con las condiciones básicas para poder aprender y relacionarse con el entorno, con los compañeros, los profesores. Ujú, sí. De hecho, bueno, ahí pasamos al de inclusión, que es un poquito mejor, y es cuando estamos ya en un entorno y entra una persona y tratamos de entregarle las condiciones para que esa persona se pueda desenvolver. Entonces, en educación ya se le entregaba como a la persona la prueba en braille o los textos en braille o había solo un intérprete para la persona, pero así todo, como a pesar de que le estás entregando las herramientas, no está interactuando con los otros estudiantes y no es parte, no interactúa con el profesor, por ejemplo, con el profesor regular, con un profesor de historia, de lenguaje, de matemática, sino que solo interactúa con la educadora diferencial, que es lo que pasaba y que pasa todavía en los pies, que se lleva a los estudiantes al aula de recursos, Claro, entonces o sea, los sacan de la sala donde están todos los los estudiantes sacan. aprendiendo y los llevan a una sala aparte para poder trabajar con estos estudiantes. Ujú. Y tienen que cumplir la educadora o les educadores con horas en aula de recursos, que sería esta sala aparte. Y ahí, bueno, tú puedes llevar al estudiante a aula de recursos eh, para apoyar algo en específico. Pero, por ejemplo, a mí me pasaba que tenía que ir a aula de recursos eh, muchas horas a la semana y me quedaba sin clase. Y claro, pues era mucho más cómodo para mí porque ahí ya tenía todo específico la cuestión, pero interactuar con mis estudiantes, o sea, con mis compañeros, no pasaba. O que los profesores hicieran el mínimo esfuerzo para enseñarme, no pasaba. Algunos, obviamente, algunos sí. Y cuando eso pasaba, ya con la profe, con la misma educadora, eh, elegíamos nosotras. Decíamos como, ya, esta profe es buena, entonces en estas clases no te voy a sacar. Y cuando tengáis un profe malo, bueno, vamos a pelear con él o vamos a conversar con él para que trate de que haga las clases más accesibles, pero en algún punto ya era muy desgastante el pelear con los profesores o con quien fuera para que hiciera sus clases más diversificadas y ahí en ese momento tampoco se entendía de esto. Entonces, se empieza a partir de las investigaciones y de todo lo que se da cuenta en educación,
en el 2015 se plantea el decreto 83, que es de diversificación de la enseñanza. Y ahí es lo que les planteaba al principio, el diseño universal para el aprendizaje. Y este diseño universal para el aprendizaje es anticiparme. Yo voy a tener un estudiante que tenga algún tipo de discapacidad o no, algún estudiante migrante o no. Entonces voy a hacer mi clase para que todos estos estudiantes puedan participar. Y esa es la diversificación. Y eso es lo que a mí en particular y a muchas personas les gustaría que existiera dentro de la Constitución, dentro de la educación. Claro, o sea, sin duda es como un enfoque que se le tiene que dar al sistema educativo de manera global, de manera integral, porque no solamente pasa en cómo se recibe o no a estudiantes en situación de discapacidad, sino que también cómo los profesores, las profesoras dentro de los colegios, las autoridades, las directivas, o sea, la dirección de los colegios y también los propios compañeros van interactuando en una nueva forma de poder incluir y generar accesibilidad para que todas las personas nos sintamos parte de la sociedad, que nos sintamos cómodos, que podamos compartir experiencia, que podamos también compartir conocimiento y que podamos sentirnos incluidos, o sea, todas las personas con todas nuestras diferencias y que se apunte eso, como de manera integral al acceso a las personas. Y de hecho eso, como tú mencionabas, se puede incluir dentro de la nueva constitución, que se garanticen los derechos de todas las personas, de que a la vez se le, como mencionaba, son varios aspectos que están relacionados acá. Por uno, Claro. los derechos humanos a modo general, también por ejemplo, el respetar los tratados internacionales o, por ejemplo, este convenio de las personas en situación de discapacidad, también el derecho a la educación, el derecho a la salud, o sea, porque también las personas que están en situación de discapacidad tienen que pasar por tratamientos, tienen que pasar por diferente interacción con el sistema de salud que está actualmente en nuestro país. Y me gustaría preguntarte igual, Steffi, en ya el aspecto cuando vamos creciendo y nos enfrentamos al mundo laboral. O sea, ¿cómo es el mundo laboral respecto a las personas en situación de discapacidad? ¿Cómo se enfrentan? ¿Qué opciones hay? Si es que realmente hay una inclusión social y se respeta esta diversidad de personas que tenemos en nuestra sociedad al momento de incluirlos en alguna jornada laboral. Uh-huh. Bueno, me gustaría contar primero que es trascendental, importante, fundamental concientizar a la población. De hecho, es el artículo 8 de la Convención de las Personas con Discapacidad, que no es, obviamente no es una palabra muy bonita, pero la idea es que se entienda que las personas con discapacidad somos personas como cualquier otra, solamente que tenemos una diversidad de características. Entonces son buenos estos conversatorios para aquello. Y a partir de eso, tenemos que pensar en que, bueno, niñas y adolescentes son quienes tienen una mayor concientización en ese sentido. Y aquí me voy hacia lo laboral. Bueno, yo he tenido así como particularmente buenas instancias como de ambiente laboral, como en el sentido de poder encontrar trabajo. Pero pasa a nivel Latinoamérica de que a las personas con discapacidad no se les contrata. Muchas personas pueden tener estudios profesionales, técnicos, o pueden saber mucho de un tema, pero como ya tenemos ciertas categorías, ciertas creencias, generamos actitudes como por ejemplo, ya, entonces una persona ciega va a ser músico, va a ser masoterapeuta o va a ser abogado. Y una persona sorda va a ser artista o profe de lengua de señas. Entonces, ¿qué pasa ahí? Se da cuenta, se identifica que el problema es que no se contrata a las personas con discapacidad y se plantean cuotas. Se hace un acuerdo de que la cuota debiese ser de un 4%
de la empresa, de 100 trabajadores, un 4% debiese ser personas con discapacidad, pensando en el grosor de la población. Hay que pensar que en Chile hay casi o más de 3 millones, ahora sí lo pensamos, de personas con diversidad funcional, que es casi un 20% de la población. Entonces, son muchas personas y que no se garantizan tanto estos derechos. Entonces, ya se hace este acuerdo, que no es un acuerdo formal, y lo que hace Chile es el mínimo esfuerzo, entonces el 1% de la población. Y se realiza una ley de inclusión laboral que solo plantea, ahora no debo confesar que no he leído actualmente si ha tenido modificaciones, pero por lo que tengo entendido no. Y esta ley lo que plantea es que por cada 100 trabajadores que tenga una empresa macro, uno tiene que tener algún tipo de discapacidad. En el caso de no tener ese 1%, se plantea una multa de 24 sueldos mínimos por cada persona con discapacidad que no exista en esa empresa. Entonces puede ser una persona con discapacidad, una persona que recibe una pensión, una persona que esté declarada en el COMPIN como persona inhabilitada para trabajar. Entonces, ¿qué hacen las empresas? Que yo he ido escuchando hasta el momento lo que han hecho, es que busco personas con discapacidad física reducida para, o sea, como que tenga el mínimo de discapacidad para poder trabajar. Y para cumplir Entonces, con por la ley. ejemplo, por la ley. Mm. Entonces, pero que tenga el mínimo de discapacidad, o sea, que camine, pero que se pueda mover, o sea, que le cueste moverse. Como que tenga discapacidad, pero que se pueda caminar. ¿Por qué hacen esto? Porque no adaptan los lugares para poder hacer que sea accesible. Entonces, por ejemplo, me contaba una persona que era jefa de un líder, o de una cuenta creo que, adaptaron como una caja y le pusieron como un poquito más grande, pero así todo no cabía una silla de ruedas. Y lo que ponían era como buscamos personas con discapacidad que se pueda mover, con discapacidad física que pueda caminar. O buscamos personas con discapacidad intelectual leve, pero nunca se busca, no sé, por ejemplo, hubo una denuncia de que había personas sordas trabajando en ciertas multitiendas y se les ponía soy sorda. Entonces se les marcaba como la persona sorda. Pero no se ponía, no se hacía que las personas aprendieran lengua de señas, o no se buscaban como las condiciones adecuadas para que una persona pudiera trabajar. Por ejemplo, a mí me pasó que cuando yo hice la práctica del liceo, que estudié administración, lo que hizo el dueño de la empresa me regaló un Mac. Y eso como que en mi experiencia, yo debo decir que por eso tengo muy buena suerte en ese sentido, me regaló un Mac para mí, para que yo lo usara en la empresa, para que yo pudiese usarlo. Pero eso no lo hacen todas las empresas. No, o sea, yo Esas, creo que no lo hace. no, Porque igual jamás. involucra más gastos dentro de la misma empresa. Pero deben. Sí, pero si lo piensas, puedes poner un computador con JAWS, que es un lector de pantalla, que vale, no sé, la licencia vale, es cara, sí, vale como 800.000 pesos. Pero pones un computador con JAWS o compras un Mac, como lo hizo este jefe que lo hizo así, y le pones ese computador, ese Mac, o pones ese JAWS y ya tienes una parte ganada, porque ya se puede utilizar los computadores.
Entonces yo podía usar todos los software de la empresa, porque bueno, eran compatibles con los lectores de pantalla que yo usaba y bueno, la empresa también tenía, no sé, por ejemplo, rampa, no tenía ascensor porque era de 2 pisos, entonces era como chiquitita, pero era todo en el primer piso y así sucesivamente. Pero las empresas no lo hacen, no lo están haciendo. De hecho, en un colegio, ahora yo buscando trabajo, ponían, la oferta decía, se acepta persona con discapacidad física, pero leve. O sea, entonces creo que, a pesar que tú has tenido buenas experiencias en tu aspecto laboral, hay muchas otras personas que no lo han tenido y que quizás siguen buscando trabajo y no se han podido incluir en las ofertas laborales o en ejercer sus profesiones que quizás algunos ya tienen o áreas en las que quisieran desenvolverse por la discriminación que sigue existiendo por parte de la sociedad y quizás muchas veces por desconocimiento de cómo poder incluirlas dentro de sus propias empresas o por otra parte porque quieren gastar lo mínimo posible. Pero, Uh-huh. pero debería ver un enfoque que quizás no necesariamente lo estipule la Constitución, sino que también la pega que viene después, que tiene que ver con la legislación que se va a desarrollar a partir de la nueva Constitución, que involucre estos aspectos laborales, que esta inclusión social, esta accesibilidad universal, para dar espacios a que realmente las personas puedan trabajar y que trabajen de una manera digna, o sea, que también puedan mantener sus familias, que puedan hacer y desenvolverse en el área que les guste. Estefi, podríamos hablar mucho más tiempo. Me gustaría hacerte una última pregunta para ya ir cerrando este conversatorio, que es respecto a hablar un poquito a nivel regional. ¿Cómo la región de Coquimbo se ha estado adaptando a la accesibilidad universal? ¿Qué desafíos tenemos también a nivel local? Yo creo que sin duda hay muchos aspectos que igual se ven acá en la región, que se estipulan a nivel nacional, pero enfocarlo un poquito ahora como a nivel de la región de Coquimbo. Ya. Bueno, no les conté al principio, pero yo llevo poquito acá en la región, pero de lo que llevo y de lo que he visto a lo largo del tiempo, eh, me he dado cuenta que en cuanto a infraestructura es muy accesible. O sea, no obviamente no al 100%, pero tiene, por ejemplo, Serena o Coquimbo en el centro, tienen las líneas podotáctiles. Yo me he dado cuenta que en Coquimbo, por todas las partes que han dado, obviamente hay partes que las calles están rotas y uno lo entiende, pero de verdad que yo he visto que han sido las mínimas, como muy poquitas calles que están rotas y que no están niveladas y que la mayoría tiene rampa. Y que eso yo no lo veo en otras ciudades como Santiago, por ejemplo. Bueno, Serena es un poco más complejo porque las calles son más estrechas. Hay partes que también ahora están mucho más rotas, entonces no son partes muy accesibles. De hecho, en Coquimbo hasta las playas tienen rampa, como en la Herradura hay rampa. Y en cuanto a actitud, que es algo que a mí me ha llamado profundamente la atención, eh, hay una actitud como de personas, de las personas que comprenden mucho más a las personas como parte de la diversidad. No sé, a mí me pasaba que en Santiago, no sé, la gente llegaba y te toma y te mueve y te guía, entonces no te daban como espacio para preguntarte o cosas. Acá es todo lo contrario, acá te preguntan, te tratan como de verdad que si fueras una persona. Y yo creo que eso es súper importante como para una actitud hacia las personas con discapacidad. Y bueno, en cuanto a educación, yo sé que, bueno, yo estuve en un colegio acá también, y también había mucha más disposición a tratar de trabajar con personas con discapacidad. Y eso es lo que me ha llamado también mucho la atención, que
en los colegios también hay una mayor disposición a poder trabajar con personas con discapacidad. En la universidad, y eso ha sido como algo muy llamativo. Obviamente hay muchas cosas que faltan, y que eso lo vamos a saber como en todos los lugares que van a faltar muchas cosas. Que a lo mejor estoy hablando como de las ciudades principales, y en las otras ciudades puede que no sea tan así. Por ejemplo, lo que yo vi en Vicuña, que el centro también tenía rampa, también tenía línea podotáctil, que son ciudades un poquito más rurales, pero que también están siendo como accesibles. El turismo también está tratando de ser accesible. Em, y bueno, en cuanto a lo laboral, ya fui a una entrevista de trabajo, como que ha sido, la actitud obviamente es otra, como que está a la disposición a trabajar contigo, a interiorizarse sobre lo que tú haces, y también es porque yo sé que hay personas con discapacidad acá en Serena que llevan una trayectoria, de haciendo cosas por la región, de haciendo cosas por las personas con discapacidad y que tienen algún tipo de discapacidad. Entonces, yo siento que obviamente va a faltar mucho, pero que a diferencia de otras regiones, están mucho más avanzados. Y sin duda todavía hay un gran desafío por seguir potenciando esta accesibilidad, tanto en las regiones y las ciudades, o sea, tanto el sector urbano como el sector rural, para poder mantener una accesibilidad para las personas. Hay hartos desafíos que tenemos que seguir enfrentando, pero como tú mencionabas, las ciudades ya se están preparando, están teniendo mejoras respecto a cómo antes se consideraban las personas con discapacidad dentro de la sociedad, pero estamos avanzando y eso igual es un gran indicio de que la gente está generando más conciencia, o sea, hay una evolución en la incorporación a todas las personas dentro de la sociedad. Yo creo que igual es bueno cambiar algunos paradigmas en cuanto a algunos prejuicios que pudiesen tener las personas o pudiésemos tener con las personas en situación de discapacidad que no son capaces de hacer tal o tal cosa, pero que personas como Steffi o otras personas a nivel regional y a nivel nacional lo han demostrado. O sea, tienen todas las capacidades, tienen mucho que entregar y debemos también incorporarlos, incluirles y considerarlos en las nuevas formas de desarrollarnos a nivel social. Agradecemos a Steffi por acompañarnos el día de hoy en este conversatorio de Diseñemos universalmente y de manera diversa una nueva constitución. Mi nombre es Diego Figueroa Becher, soy candidato a convencional constituyente por el Distrito 5, que corresponde a toda la región de Coquimbo, y les esperamos la siguiente semana en un nuevo programa de Hablemos sin Mascarilla. Muchas gracias, Steffi, y un saludo a toda la gente que está viendo esta transmisión. Gracias a ti. Chao, chao.